15 estrellas adoradas que cayeron en un abismo silencioso, dejando a todo un país preguntándose qué había detrás del brillo. En los próximos minutos descubrirás secretos ocultos, presiones invisibles y decisiones que cambiaron destinos para siempre. Quédate, porque lo que nadie contó está a punto de revelarse. Número 1. Antonio Flores. En la mañana del día 30 de mayo del año 1995, en su casa de Madrid, se confirmó el desenlace que estremeció a toda España. Aquella fecha quedó grabada como el momento en que un artista inmensamente querido, hijo de una de las familias más emblemáticas del espectáculo español, dejó un vacío difícil de comprender. Antonio Flores había pasado semanas sumergido en una tristeza profunda tras la partida de su madre, un golpe emocional que alteró por completo su equilibrio interior. Esa herida abierta se juntó con un agotamiento físico acumulado durante años de giras, presiones artísticas y una lucha personal contra hábitos que dañaron lentamente su bienestar. El día en que ocurrió todo, los responsables que acudieron a su domicilio encontraron un ambiente silencioso, casi detenido en el tiempo. Antonio había pasado sus últimas horas solo, envuelto en pensamientos que nadie alcanzó a escuchar. La investigación determinó que su cuerpo no resistió la combinación de sustancias que llevaba consumiendo desde hacía tiempo, un uso continuado que ya había debilitado su salud. Los medios de comunicación informaron la noticia con estupor, pues Antonio era sinónimo de sensibilidad, de talento puro y de una honestidad artística que conectaba directamente con el alma de la gente. España entera quedó paralizada. Las emisoras de radio repitieron una y otra vez sus canciones, especialmente aquellas donde hablaba del amor, la pérdida y la necesidad de recomenzar. Muchos encontraron en sus letras señales que ahora aparecían presagios inadvertidos. En entrevistas recientes antes de su fallecimiento, Antonio había mostrado un rostro cansado, pero también un deseo sincero de reencontrarse con la calma y de reconstruirse. Sin embargo, el dolor emocional le pesaba demasiado. Su entorno más cercano reconoció que llevaba tiempo intentando recuperarse, buscando refugio en la música y en su hija, a la que adoraba. Pero la presión mediática, la responsabilidad de su apellido y una tristeza que no lograba sanar, lo empujaron hacia decisiones que marcaron su destino. La sociedad española quedó con la sensación de que se había marchado un artista que aún tenía mucho por ofrecer. Un creador vulnerable que buscaba ayuda sin encontrar un camino estable. Años después, Antonio Flores continúa siendo un símbolo de talento auténtico y de fragilidad humana. Su historia recuerda que detrás de cada estrella hay una persona que siente, que sufre y que también necesita apoyo cuando el peso del mundo se vuelve demasiado intenso. Número 2. Enrique Urquijo. En la noche del día 17 de noviembre del año 1999, en un portal del barrio de Malasaña en Madrid, se encontró el cuerpo sin vida del músico que había sido la voz más frágil y conmovedora del pop español. Aquella fecha marcó el final de una lucha larga y dolorosa contra hábitos que deterioraron su salud física y emocional. Enrique había pasado años intentando recuperar estabilidad, alternando momentos de lucidez con recaídas que minaban cada intento de reconstrucción. Durante los meses previos a su fallecimiento, su entorno notó señales de cansancio extremo, un agotamiento que se reflejaba en su mirada y en la manera pausada con la que hablaba de su vida. La presión de los escenarios, el peso de la fama inesperada y una sensibilidad que lo hacía especialmente vulnerable, se convirtieron en un terreno difícil de sostener. Aunque por momentos lograba reencontrarse con la música, esa misma música que lo había hecho inmortal para miles de seguidores, su bienestar continuaba debilitándose. La tarde anterior a su fallecimiento había sido descrita como una jornada de silencio interior, marcada por recuerdos que él mismo intentaba ordenar. No logró volver a casa. Su cuerpo fue hallado en soledad, y la noticia se propagó por España con una rapidez que dejó a todos desconcertados. Las emisoras comenzaron a emitir sus canciones, en especial aquellas que hablaban de amores perdidos, de segundas oportunidades y de la esperanza que él siempre buscaba entre melodías melancólicas. Escuchar su voz en aquel momento resultó especialmente doloroso porque parecía contar una historia personal que nadie supo interpretar a tiempo. Los compañeros de Los Secretos expresaron públicamente su tristeza, recordando que Enrique era un artista de inmensa sensibilidad, un hombre que sentía todo intensamente y que muchas veces se refugió en su guitarra para escapar de un mundo que le resultaba demasiado abrumador. La prensa destacó que, detrás de cada actuación, había un ser humano que llevaba años intentando encontrar serenidad sin éxito. Sus seguidores, conmocionados, dejaron flores en el lugar donde fue encontrado,
convertándolo en un punto simbólico de despedida. Con el paso de los años, Enrique Urquijo se ha transformado en una figura legendaria del pop español. Su historia sigue recordando que incluso las voces más hermosas pueden guardar un dolor profundo. Si este tipo de contenidos te emociona y te gustaría ver más historias contadas con respeto, te invito a dejar un comentario y compartir tu opinión. Número 3. Antonio Vega. En la mañana del día 12 de mayo del año 2009, en un hospital de Madrid, se confirmó el final de uno de los artistas más sensibles y emblemáticos de la música española. Aquella fecha marcó la despedida de un creador cuya vida estuvo marcada durante décadas por una lucha silenciosa que desgastó su salud y su estabilidad emocional. Antonio había pasado años intentando recuperarse, buscando nuevas rutinas, nuevos entornos y nuevas motivaciones que le permitieran dejar atrás experiencias que habían debilitado su bienestar. Durante los meses previos a su fallecimiento, sus apariciones públicas habían sido escasas, siempre con un gesto tranquilo pero notablemente cansado. Su entorno más cercano relató que intentaba concentrarse en la música, la única vía que le permitía mantener cierta serenidad. Sin embargo, su cuerpo ya mostraba señales de agotamiento profundo, resultado de un deterioro que había avanzado lentamente con el paso de los años. Los médicos que lo atendían habían señalado complicaciones acumuladas que afectaban de manera seria su salud general. El día en que ocurrió todo, los equipos médicos informaron que Antonio no logró resistir las complicaciones que llevaba tiempo arrastrando. Su ingreso hospitalario se había prolongado debido al debilitamiento progresivo de su organismo. La noticia se extendió rápidamente por toda España, generando una mezcla de tristeza, admiración y nostalgia. Las emisoras de radio comenzaron a reproducir sus temas más emblemáticos, aquellos en los que hablaba del amor, de la fragilidad humana y de los paisajes íntimos que caracterizaban su obra. Escuchar su voz en ese momento generó un impacto profundo porque muchos comprendieron que sus canciones siempre habían llevado un mensaje que nacía del dolor personal. Sus compañeros de Nacha Pop recordaron que Antonio era un creador excepcional, dueño de una sensibilidad única que lo convertía en un artista diferente. Nunca buscó el escándalo ni la exposición mediática. Prefería la discreción, el silencio y los espacios reducidos donde la música podía fluir sin presiones externas. Esa manera de vivir, tan alejada de las exigencias del éxito masivo, contrastaba con la lucha interna que lo acompañó durante tanto tiempo. Con el paso de los años, la figura de Antonio Vega se ha convertido en símbolo de delicadeza artística y vulnerabilidad humana. Su legado continúa vivo en las nuevas generaciones, que encuentran en sus letras una forma honesta de expresar emociones profundas que muchas veces resultan difíciles de poner en palabras. Número 4. Manolo Tena. En la madrugada del día 4 de abril del año 2016, en un hospital de Madrid, se confirmó la noticia que dejó a la música española sumida en una profunda tristeza. Aquella fecha marcó el final de un artista cuya vida estuvo llena de intensidad creativa, emociones desbordadas y una búsqueda constante de equilibrio interior. Manolo había pasado años lidiando con altibajos que afectaron su bienestar, una lucha prolongada que terminó debilitando su organismo hasta un punto irreversible. Durante los meses previos a su fallecimiento, quienes lo rodeaban notaron señales evidentes de cansancio. Su voz seguía siendo poderosa, pero su aspecto mostraba un desgaste que él mismo reconocía en entrevistas. Explicaba que había vivido una existencia acelerada, marcada por la presión del éxito, las giras interminables y una sensibilidad emocional que lo hacía sentir cada experiencia con una profundidad extraordinaria. A pesar de ese desgaste, seguía componiendo, porque la creación era la única manera que tenía de ordenar el caos que muchas veces lo acompañaba. El día en que su salud se agravó definitivamente, los médicos señalaron que su organismo ya no tenía fuerzas para recuperarse. Las complicaciones que acumulaba desde hacía años terminaron afectando de manera crítica el funcionamiento de sus órganos. La noticia se difundió con rapidez, y las cadenas de radio y televisión dedicaron horas a recordar sus grandes éxitos, aquellos temas que habían marcado generaciones y que aún hoy siguen siendo parte del imaginario musical español. Escuchar su voz en ese momento generó una sensación de despedida inevitable, como si cada letra hubiera sido un fragmento de su vida que él había querido compartir con el público. Sus compañeros de profesión lo describieron como un poeta auténtico, alguien capaz de escribir con una sinceridad desgarradora sin perder la elegancia musical. Recordaron que, a pesar del reconocimiento y los premios, Manolo nunca dejó de ser un hombre cercano, reflexivo y profundamente humano. Esa sensibilidad, que lo convertía en un creador tan especial,
también lo hizo vulnerable ante las presiones externas y los conflictos personales. Con el paso del tiempo, la figura de Manolo Tena ha crecido aún más. Su legado musical continúa ganando fuerza porque sus canciones hablan de emociones universales: el amor, la culpa, el arrepentimiento y la esperanza. Su historia recuerda que incluso los artistas más brillantes pueden cargar con heridas invisibles que marcan su destino de forma silenciosa y dolorosa. Número 5. Sonia Martínez. En la tarde del día 4 de septiembre del año 1994, en un hospital de Madrid, se produjo el desenlace que conmovió al público que la había visto crecer frente a las cámaras. Aquel día quedó marcado como la despedida de una de las presentadoras más queridas de la televisión española de los años 80. Sonia llevaba tiempo luchando contra problemas de salud derivados de decisiones difíciles tomadas en etapas complicadas de su vida. Un deterioro que avanzó de manera silenciosa hasta afectar gravemente su organismo. Durante los meses previos a su fallecimiento, su estado físico había despertado preocupación entre las personas más cercanas. Aunque intentaba mantenerse fuerte, su cuerpo mostraba señales de desgaste profundo. La televisión, que durante años había sido su hogar, se había convertido en un recuerdo lejano. Sonia había sido una figura luminosa en la programación infantil. Una joven llena de energía que transmitía alegría y cercanía a miles de niños que la seguían cada semana. La imagen de aquella presentadora alegre contrastaba con el cansancio que se adivinaba en sus últimas apariciones públicas. El día en que su salud empeoró de manera irreversible, los médicos explicaron que las complicaciones que padecía desde hacía tiempo habían alcanzado un punto crítico. Su organismo, debilitado por años de lucha, no consiguió recuperarse. La noticia se extendió rápidamente por España y provocó una oleada de tristeza, especialmente entre quienes habían crecido viendo sus programas. La televisión pública dedicó espacios especiales para recordarla, mostrando imágenes de sus mejores momentos, donde su sonrisa espontánea iluminaba cada secuencia. Los compañeros que trabajaron con ella destacaron su profesionalidad, su sensibilidad y la enorme presión que había soportado siendo tan joven. Explicaron que detrás del personaje televisivo había una persona reservada, con dificultades para gestionar la fama y el escrutinio constante. Aquella presión, unida a etapas personales marcadas por confusión emocional y malas compañías, contribuyó a un deterioro que se fue agravando con los años. Las personas que la conocieron recordaron que, pese a sus problemas, Sonia conservaba un gran deseo de estabilidad y de recuperar el rumbo. Intentó en varias ocasiones retomar su vida lejos del foco mediático, buscando tranquilidad y nuevos comienzos. Sin embargo, su salud avanzó más rápido que sus planes. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan las figuras públicas, cuando la fama se convierte en una carga imposible de sostener, especialmente cuando carecen del apoyo emocional y médico necesario para salir adelante. Número 6. Pepe Hiszy. En la tarde del día 22 de mayo del año 1997, en un hospital de Madrid, se confirmó la noticia que dejó a los seguidores del rock urbano profundamente consternados. Aquel día marcó el final de un músico que había sido el corazón eléctrico de la banda Burning, un guitarrista carismático cuya presencia en el escenario definió una época. Pepe llevaba tiempo arrastrando problemas de salud derivados de una vida intensa, repleta de noches largas, giras exigentes y decisiones que acabaron debilitando su organismo. Durante los meses previos a su fallecimiento, su estado físico se había deteriorado de manera evidente. Quienes lo acompañaban relataron que, aunque intentaba mantener el ánimo, su cuerpo mostraba signos de agotamiento extremo. Las hospitalizaciones se hicieron más frecuentes y cada recuperación era más lenta que la anterior. Pepe era conocido por su estilo inconfundible, por su energía desbordante y por una manera de tocar la guitarra que transmitía emoción pura. Sin embargo, lejos del escenario, la acumulación de excesos había afectado su capacidad para seguir adelante. El día en que su salud se agravó definitivamente, los médicos explicaron que sufría complicaciones pulmonares que habían ido intensificándose con el paso del tiempo. Su organismo, fragilizado por años de desgaste, no logró superar el cuadro clínico. La noticia se extendió por los medios de comunicación y provocó un impacto inmediato en la comunidad musical. Las emisoras dedicaron espacios especiales a recordar su trayectoria, reproduciendo los temas más emblemáticos de Burning y recuperando imágenes en las que Pepe brillaba con su chaqueta de cuero, su sonrisa tímida y su guitarra colgada como una extensión de su alma. Sus compañeros de banda lo describieron como un artista honesto, apasionado y profundamente generoso.
Recordaron que su vida estuvo marcada por la búsqueda constante de intensidad, sin medir a veces el costo que eso implicaba. A pesar de los problemas personales que atravesó, mantenía un espíritu cercano, lleno de humor y de afecto hacia quienes lo rodeaban. Su figura se convirtió en símbolo de una generación que vivió deprisa, que amó la música con fervor y que pagó un precio alto por una vida sin frenos. Con los años, la imagen de Pepe Ricci se ha transformado en un referente del rock español. Sus solos, sus acordes y su actitud siguen inspirando a nuevas generaciones. Si este homenaje te ha emocionado, te invito a dejar un comentario y compartir tu recuerdo sobre este músico inolvidable. Número 7. Toño Martín. En la mañana del día 30 de septiembre del año 1989, en un centro médico de Madrid, se confirmó el final de la vida del que había sido la voz original de Burning, uno de los grupos más influyentes del rock urbano español. Aquella fecha dejó marcada para siempre a una generación que lo admiró por su entrega apasionada sobre el escenario y por una autenticidad que lo convirtió en ícono del barrio y de la noche madrileña. Toño llevaba tiempo luchando contra un deterioro físico profundo que avanzaba de manera implacable, consecuencia de años de excesos y de una vida vivida al límite. Durante los meses que precedieron su fallecimiento, su estado de salud se había vuelto especialmente frágil. Quienes lo conocían relataban que intentaba mantenerse firme, pero el cansancio era visible en cada gesto. Ya no era el joven explosivo que arrasaba con su energía en el escenario, sino un hombre que enfrentaba una batalla silenciosa entre lo que su cuerpo podía soportar y los recuerdos de una vida llena de intensidad. El rock madrileño de aquellos años estaba estrechamente ligado a noches interminables, locales cargados de humo y emociones desbordadas, un entorno que terminó afectando gravemente su bienestar. Cuando su salud empeoró de forma definitiva, los médicos explicaron que su organismo no tenía fuerzas suficientes para superar las complicaciones que se habían ido acumulando con el tiempo. Su cuerpo no respondió, y la noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente entre músicos, seguidores y medios de comunicación. Las emisoras dedicaron espacios a recordar la etapa inicial de Burning, aquella en la que Toño brillaba con una voz rasgada, llena de carácter, capaz de transmitir una mezcla única de rabia, ternura y melancolía. Su interpretación de los temas más emblemáticos del grupo sigue siendo recordada como parte esencial de la historia del rock español. Sus compañeros siempre destacaron su carisma natural, su forma de conectar con el público y su cercanía. Contaban que fuera del escenario era un hombre tímido, sencillo y profundamente humano, muy distinto del personaje arrollador que el público conocía. A lo largo de los años, diferentes generaciones de músicos lo han mencionado como una influencia clave, especialmente por esa manera visceral de cantar que transmitía verdad en cada frase. Hoy, la figura de Toño Martín forma parte de una memoria colectiva que no olvida su contribución al nacimiento del rock urbano en España. Su vida breve, marcada por la intensidad, sigue siendo ejemplo de cómo el brillo artístico puede convivir con fragilidades que, cuando no reciben la ayuda adecuada, terminan apagando incluso a los talentos más queridos. Número 8. Ray Heredia. En la mañana del día 27 de julio del año 1991, en su domicilio del barrio madrileño de Lavapiés, se confirmó el fallecimiento del cantaor y compositor que había revolucionado el flamenco contemporáneo. Aquel día quedó grabado como la despedida inesperada de un talento luminoso que, a pesar de su juventud, había dejado una huella profunda en la música española. Ray llevaba tiempo enfrentándose a una vida marcada por altibajos emocionales, un carácter inquieto y una presión artística que lo acompañaba desde la adolescencia. Durante los meses anteriores, su entorno había notado una mezcla de creatividad desbordante y agotamiento personal. Pasaba largas horas componiendo, buscando sonidos nuevos y mezclando raíces flamencas con influencias modernas que enriquecían cada una de sus obras. Su sensibilidad extrema lo impulsaba a crear sin descanso, pero también lo hacía vulnerable a condicionantes que terminaron afectando su equilibrio físico. Aunque intentaba mantener la estabilidad, su cuerpo mostraba señales claras de desgaste. El día en que ocurrió la tragedia, las autoridades que acudieron al lugar confirmaron que su organismo no había resistido una combinación peligrosa de sustancias, un consumo continuado que ya había debilitado de forma seria su salud. La noticia se difundió rápidamente y sorprendió incluso a quienes sabían que llevaba tiempo luchando internamente. Ray acababa de lanzar su primer disco en solitario, un trabajo que mostraba un camino artístico completamente nuevo dentro del flamenco. Su voz, su capacidad para fusionar estilos y su intuición musical lo habían convertido en una promesa que apenas comenzaba a florecer.
Los medios de comunicación destacaron la tristeza que dejó su partida en el mundo del flamenco. Compañeros de Ketama, grupo en el que se dio a conocer, hablaron de él como un genio precoz, un joven con una sensibilidad fuera de lo común. Explicaron que cada idea musical que Rey proponía abría un horizonte distinto, como si fuese capaz de anticiparse a los movimientos que el flamenco viviría años después. Su muerte dejó proyectos inacabados, giras previstas y una evolución artística que nunca llegó a completarse. Con el paso de los años, la figura de Ray Heredia se ha convertido en un referente mítico. Su álbum póstumo, escuchado desde otra perspectiva, revela una profundidad emocional que muchos no supieron interpretar en su momento. Hoy su historia simboliza el precio que a veces paga un talento extraordinario cuando la presión, el cansancio y las decisiones difíciles convergen en un punto sin retorno. Número 9. Mauricio Aznar. En la madrugada del día 26 de octubre del año 1996, en una vivienda de la ciudad de Buenos Aires, se confirmó la muerte del músico zaragozano, que había marcado a toda una generación con su voz áspera y su poesía directa. Aquel día quedó grabado como el final inesperado de un artista que había buscado durante años un equilibrio entre la creación, el viaje y una vida interior llena de inquietudes. Mauricio llevaba tiempo alternando períodos de intensa actividad musical con etapas de cansancio emocional que afectaban su estabilidad y su salud. Durante los meses previos, quienes lo conocían contaban que estaba atravesando un momento creativo especialmente fértil. Había vuelto a conectar con la música folclórica argentina, una inspiración que lo había llevado a viajar a menudo entre Zaragoza y distintas ciudades sudamericanas. Pasaba largas horas componiendo, investigando ritmos tradicionales y escribiendo letras que reflejaban una mezcla de nostalgia, libertad y búsqueda personal. Su pasión musical parecía intacta, aunque su aspecto mostraba señales de desgaste físico que preocupaban a su círculo cercano. El día en que ocurrió todo, las autoridades argentinas informaron que su organismo no había resistido debido a un deterioro progresivo que llevaba arrastrando desde hacía tiempo. La noticia viajó rápidamente hasta España, donde sus seguidores recibieron el impacto con una tristeza profunda. Los medios recordaron su trayectoria al frente de Más Birras, grupo con el que había creado canciones que se convirtieron en himnos para miles de jóvenes. Temas que hablaban de carreteras infinitas, amores perdidos y noches sin final. Su voz, rasgada y auténtica, parecía ahora aún más llena de significado. Sus amigos músicos explicaron que Mauricio vivía con el corazón abierto, siempre movido por una sensibilidad extrema que le permitía crear obras sinceras, pero que también lo hacía vulnerable ante las dificultades. Destacaban su amabilidad, su inteligencia musical y su capacidad para emocionarse con los pequeños detalles de la vida cotidiana. Era un hombre de espíritu nómada, capaz de dejarlo todo para seguir una melodía que lo inspirara, aunque ese impulso lo llevara a lugares donde le faltaba estabilidad. Con los años, la figura de Mauricio Aznar ha crecido en reconocimiento. Su obra se ha reinterpretado desde nuevas generaciones que encuentran en él a un poeta del rock, un músico que hablaba sin filtros de la vida real y de la fragilidad humana. Su muerte lejos de casa simboliza la soledad que a veces acompaña a los artistas que buscan respuestas en caminos inciertos. Una búsqueda que, en su caso, terminó de forma abrupta y dolorosa. Número 10. Ulises Montero. En la mañana del día 22 de marzo del año 1996, en un hospital de Madrid, se confirmó el fallecimiento del saxofonista madrileño, cuya presencia marcó la escena musical de los años 80. Aquella fecha puso fin a la vida de un artista brillante que había formado parte de proyectos emblemáticos y que dejó una huella profunda en la movida madrileña. Ulises llevaba tiempo lidiando con un deterioro físico notable, consecuencia de etapas complicadas en las que su salud quedó gravemente resentida. Durante los meses anteriores, quienes lo frecuentaban señalaron que su energía se había reducido de manera significativa. Aunque intentaba mantenerse activo, su cuerpo evidenciaba una fragilidad creciente. Las actuaciones se hicieron menos frecuentes y las estancias hospitalarias más habituales. Sin embargo, cada vez que subía al escenario, Ulises recuperaba parte de la intensidad que lo caracterizaba. Su talento con el saxofón era innegable, capaz de transformar cualquier melodía en un momento inolvidable. Esa entrega absoluta a la música contrastaba con el lento deterioro que avanzaba fuera de los focos. El día en que su situación se agravó definitivamente, los médicos comunicaron que su organismo, debilitado por problemas de salud acumulados durante años, no logró soportar las complicaciones.
La noticia se difundió rápidamente entre músicos, amigos y seguidores, quienes expresaron su sorpresa y tristeza por la partida de un artista que, pese a sus dificultades, mantenía un enorme cariño por su profesión. Las emisoras recordaron su trayectoria con grupos fundamentales de la escena madrileña y recuperaron grabaciones en las que su saxofón brillaba con una mezcla única de nostalgia y energía. Sus compañeros de oficio lo describieron como un músico generoso, apasionado y de espíritu inquieto. Explicaron que Ulises vivía intensamente cada experiencia, lo que lo convertía en un creador original, pero también vulnerado por emociones profundas. En el ámbito personal era cercano, afable y siempre dispuesto a compartir historias y aprendizajes. Su estilo, influenciado por el jazz y el rock, había inspirado a muchos jóvenes que iniciaban su camino en la música. Con el paso del tiempo, la figura de Ulises Montero se ha transformado en un símbolo de talento precoz y de vida intensa. Su historia recuerda la fragilidad de quienes entregan el alma al arte y cómo la pasión puede convivir con momentos de profunda vulnerabilidad. Si esta historia te ha conmovido, puedes dejar un comentario para compartir tu recuerdo o impresión sobre este músico inolvidable. Número 11. José Luis Fernández Eguía, conocido como El Pirri. En la tarde del día 24 de marzo del año 1988, en una calle del barrio madrileño de Hortaleza, se confirmó el fallecimiento del joven actor que había encarnado como nadie el espíritu del cine kinky. Aquella fecha marcó el final abrupto de una vida que avanzaba entre el talento natural para la interpretación y las dificultades de crecer en un entorno complejo. El Pirri llevaba tiempo atravesando una etapa marcada por problemas personales que habían afectado de manera grave su estabilidad física y emocional. Durante los meses previos, quienes lo conocían relataban que su situación era cada vez más delicada. Aunque era muy joven, su cuerpo mostraba señales visibles de desgaste. Su mirada, que en la pantalla transmitía fuerza y vulnerabilidad a partes iguales, reflejaba en la vida real un agotamiento que preocupaba profundamente a aquellos que trataban de ayudarlo. Había alcanzado una popularidad enorme interpretando personajes que vivían al límite, papeles que conectaban con una generación marcada por dificultades sociales y económicas. Sin embargo, ese mismo realismo que lo hizo tan auténtico también lo acercó a entornos que alimentaron su propio deterioro. El día en que todo se precipitó, las autoridades informaron que su organismo no logró resistir tras un colapso repentino relacionado con su frágil estado de salud. La noticia se difundió por toda España, dejando atónitos a los seguidores que habían visto en él a un actor con una fuerza expresiva excepcional. Los medios recordaron su participación en películas emblemáticas del cine kinky, donde su capacidad para transmitir dolor, rebeldía y humanidad lo convirtió en uno de los intérpretes más genuinos de su generación. Sus compañeros de rodaje explicaron que el Pirri era un joven noble, tímido y profundamente sensible. Contaron que, detrás de la dureza que mostraba en pantalla, había un chico que buscaba un rumbo claro y que muchas veces se encontraba atrapado entre la fama repentina y los conflictos personales que arrastraba desde pequeño. Su trayectoria, aunque breve, dejó una marca imborrable en el cine español por la autenticidad con la que afrontaba cada papel. Con el paso de los años, la figura de José Luis Fernández Eguía se ha convertido en símbolo de un tiempo convulso y de una generación que vivía entre la esperanza y la supervivencia. Su historia continúa siendo recordada como un reflejo de la dureza de aquellos años y de la fragilidad que puede esconderse detrás del talento más prometedor. Número 12. José Luis Manzano. En la mañana del día 24 de abril del año 1992, en su domicilio del barrio madrileño de Vallecas, se confirmó el fallecimiento del actor que se había convertido en uno de los rostros más representativos del cine kinky. Aquella fecha marcó el final de una trayectoria marcada por el talento natural, la popularidad repentina y una vida personal llena de dificultades que lo acompañaron desde muy joven. José Luis había pasado años intentando encontrar estabilidad en medio de un entorno donde la fama, la presión y sus propias heridas emocionales se mezclaban de manera peligrosa. Durante los meses previos, su estado físico y emocional se había vuelto especialmente frágil. Quienes lo conocieron relataban que cargaba con un cansancio profundo, visible en su mirada y en su forma de moverse. La fama que obtuvo trabajando junto al director Eloy de la Iglesia lo había colocado en el centro de una atención mediática para la que no estaba preparado. Era un joven procedente de un ambiente humilde, sin formación artística formal, que de pronto se encontró protagonizando películas de gran impacto social. Sus interpretaciones se caracterizaban por la autenticidad,
por una sinceridad emocional que traspasaba la pantalla y que conectaba con miles de espectadores. El día en que su salud colapsó de manera definitiva, las autoridades informaron que su organismo no logró resistir las complicaciones que se habían ido acumulando con el tiempo. Su cuerpo estaba debilitado tras años de altibajos que habían afectado gravemente su bienestar general. La noticia se extendió con rapidez por los medios de comunicación, generando sorpresa y tristeza entre quienes seguían su carrera y recordaban sus personajes cargados de intensidad y vulnerabilidad. Las cadenas de televisión recuperaron escenas de sus películas, donde José Luis aparecía con una mezcla única de fragilidad y fuerza, capaz de transmitir emociones profundas con una mirada. Sus compañeros de profesión explicaron que era un joven sensible, cercano y muy distinto del personaje duro que interpretaba en pantalla. Contaban que deseaba construir una vida más tranquila, alejada de los problemas que lo habían rodeado durante años. Había intentado trabajar en proyectos nuevos, aunque las dificultades personales fueron minando sus posibilidades. Su historia reflejaba la realidad de muchos jóvenes de su época, atrapados entre la dureza del entorno y la falta de oportunidades reales para cambiar su destino. Con el paso del tiempo, la figura de José Luis Manzano se ha convertido en símbolo de una etapa del cine español que mostró la vida en los márgenes con crudeza y verdad. Su legado permanece vivo como recordatorio de un talento inmenso que no logró encontrar un camino seguro para sostenerse en un mundo lleno de presiones y desafíos. Número 13. Iosu Expósito. En la madrugada del día 31 de mayo del año 1992, en su domicilio de Santurtzi, se confirmó el fallecimiento del músico vasco que había sido la voz y la guitarra de Eskorbuto, una de las bandas más influyentes del punk español. Aquella fecha marcó el final de una vida marcada por la rebeldía, la crudeza y la autenticidad absoluta con la que Iosu se enfrentó al mundo. Llevaba tiempo luchando contra un deterioro físico evidente que avanzaba de manera implacable y que limitaba su capacidad para continuar con su carrera musical. Durante los meses previos, amigos y seguidores notaron que su estado de salud era cada vez más delicado. Su cuerpo mostraba señales visibles de desgaste, y aunque seguía componiendo y ensayando siempre que las fuerzas se lo permitían, la fragilidad con la que vivía se había hecho más evidente. En el escenario, su intensidad seguía presente, pero ya no era capaz de sostener actuaciones largas sin agotarse. Sin embargo, cada vez que tomaba la guitarra transmitía la misma energía desgarradora que caracterizó toda su trayectoria, una energía que conectaba con quienes se identificaban con las letras directas y duras de Eskorbuto. El día en que su situación se volvió irreversible, los servicios médicos que acudieron confirmaron que su cuerpo no logró soportar las complicaciones que arrastraba desde hacía años. Su salud se había visto afectada por un estilo de vida extremo y por problemas médicos que se agravaron con el paso del tiempo. La noticia de su fallecimiento se expandió rápidamente por el País Vasco y por toda España, generando un profundo impacto en la escena musical. Los medios recordaron su figura como la de un artista que nunca cedió a presiones externas y que vivió fiel a sus principios hasta el final. Sus compañeros de banda explicaron que Iosu era un músico honesto, incapaz de fingir o suavizar lo que sentía. Contaban que, detrás de su apariencia dura, había una persona profundamente sensible que sufría intensamente por las injusticias que observaba a su alrededor. Esa sensibilidad extrema se reflejaba en sus letras, donde hablaba de desencanto, de rabia social y de la sensación de estar siempre en el límite. Para muchos jóvenes de la época se convirtió en un referente de libertad y de resistencia frente a un sistema que percibían como hostil. Con el paso de los años, la figura de Iosu Expósito ha alcanzado un carácter casi mítico. Su legado permanece intacto en la cultura punk española, donde se le recuerda como un creador que no buscó fama ni reconocimiento, sino expresar con sinceridad absoluta el caos interior y las contradicciones de su tiempo. Su historia sigue resonando entre quienes ven en él un símbolo de autenticidad radical y de lucha constante contra un mundo que, a veces, resulta demasiado difícil de enfrentar. Número 14. Eduardo Haro Ibars. En la mañana del día 17 de noviembre del año 1988, en un hospital de Madrid, se confirmó el fallecimiento del poeta y periodista, que había sido una de las voces más singulares de la contracultura española. Aquella fecha marcó el final de una vida intensa, marcada por una creatividad desbordante y por una sensibilidad que lo acompañó desde sus primeros pasos en la literatura. Eduardo llevaba tiempo luchando contra un deterioro físico progresivo, consecuencia de años complicados en los que su salud se vio profundamente afectada. Durante los meses previos, su estado de salud había generado preocupación entre amigos y colegas.
La energía que lo caracterizaba en tertulias, recitales y encuentros culturales se había ido apagando poco a poco. Aunque seguía escribiendo siempre que podía, su cuerpo mostraba signos de agotamiento que ya no era capaz de disimular. Aún así, mantenía una lucidez extraordinaria, capaz de analizar con precisión el clima social y cultural de una España que intentaba reinventarse tras años de cambios profundos. Sus textos continuaban circulando entre lectores fieles que encontraban en su voz una mezcla de crudeza y ternura difícil de replicar. El día en que su situación se volvió irreversible, los médicos informaron que su organismo, gravemente debilitado, ya no tenía la capacidad de recuperarse. La noticia se difundió rápidamente por los círculos culturales madrileños, donde Eduardo era una figura admirada y polémica a partes iguales. Los medios destacaron su participación en la movida, su estilo literario directo y su capacidad para retratar la vida urbana desde una perspectiva visceral pero profundamente humana. Muchos recordaron sus artículos, donde combinaba crítica social, poesía y reflexiones personales, con una claridad que dejaba huella. Sus amigos más cercanos explicaron que Eduardo era un hombre extremadamente sensible, capaz de emocionarse con una conversación, una melodía o una imagen cotidiana. Esa sensibilidad que alimentaba su obra también lo hacía vulnerable a los altibajos emocionales que marcaron distintas etapas de su vida. Contaban que escribía a todas horas, en cuadernos, servilletas o cualquier papel que tuviera a mano, como si la escritura fuera una necesidad vital más que un oficio. Su estilo, a menudo extremo, reflejaba su manera de sentir el mundo sin filtros. Con el paso de los años, la figura de Eduardo Haro Aibars se ha consolidado como un referente de la literatura alternativa española. Su obra continúa reeditándose y atrayendo a nuevas generaciones que descubren en él a un autor que vivió con intensidad cada palabra. Su historia sigue siendo un símbolo de la creatividad desbordante y de la fragilidad humana que conviven en quienes dedican su vida a transformar la realidad a través del arte. Número 15. José Antonio Valdelomar. En la mañana del día 20 de febrero del año 1988, en su vivienda de Madrid, se confirmó el fallecimiento del actor que había brillado en la gran pantalla durante los años 70. Aquella fecha marcó el final de una vida que había transitado entre el éxito temprano, la presión mediática y una serie de decisiones que deterioraron gravemente su bienestar. José Antonio llevaba tiempo enfrentándose a un desgaste físico pronunciado, consecuencia de etapas difíciles en las que su salud quedó profundamente comprometida. Durante los meses previos, su entorno más cercano había notado cambios evidentes en su estado de ánimo y en su energía diaria. Ya no era el intérprete seguro y carismático que conquistaba al público con su presencia firme y elegante. Su mirada se había vuelto más triste, y sus gestos reflejaban un cansancio acumulado que parecía imposible de revertir. Intentaba mantenerse activo, aunque las fuerzas le faltaban con frecuencia. Había participado en algunos proyectos menores, tratando de recuperar el rumbo profesional, pero su fragilidad física dificultaba cualquier avance sostenido. El día en que su salud se agravó de manera definitiva, los servicios médicos que acudieron confirmaron que su organismo, muy debilitado, no logró resistir. Su cuerpo venía acumulando complicaciones desde hacía años, y el deterioro progresivo terminó superándolo. La noticia se difundió con rapidez entre directores, actores y espectadores que habían seguido su carrera. Los medios revisaron su paso por el cine español, recordando sus papeles de galán, su elegancia natural y esa capacidad innata para transmitir emoción en cada escena. Quienes lo conocieron en los rodajes hablaban de un hombre amable, reservado y muy profesional, aunque también profundamente sensible. Sus compañeros de profesión señalaron que José Antonio vivió una vida marcada por contrastes. Disfrutó del reconocimiento público, pero también sufrió la presión constante del medio y la dificultad de gestionar los cambios bruscos que se sucedieron en su carrera. Explicaron que era un perfeccionista, siempre preocupado por dar lo mejor de sí mismo, incluso cuando su estado de salud ya no se lo permitía. Con el paso de los años, su figura se convirtió en símbolo de una época del cine español, en la que el brillo exterior escondía realidades personales muy duras. Hoy, la memoria de José Antonio Valdelomar permanece en las películas que dejó y en el recuerdo de quienes valoran su talento. Su historia es un recordatorio de que incluso los actores más admirados pueden cargar con batallas invisibles. Si te gustaría seguir descubriendo más historias contadas con respeto y profundidad, te invito a suscribirte. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.